estamos de retorno recibiendo con el afecto de siempre al profesor Melanio Paredes, miembro Buen día, Melanio, ¿cómo están las del cosas? Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, ex ministro, ex secretario de Educación y además director de Infotep. Profesor, No, buenos en días. Industria y Comercio Y también tú. Industria y Buenos días, Comercio también. Alexander, Lindsay, a los amigos televidentes. Habíamos tomado unas pequeñas vacaciones Sí. en razón de toda la turbulencia política que ha habido en estas últimas semanas. ¿Cómo se siente Melanio, el militante, el compañero, ante lo que está sucediendo con el caso Odebrecht y los por lo menos 5 implicados, 5 miembros del Partido de la Liberación Dominicana que están implicados en el caso, 5 o 7 miembros del PLD? Como todo militante responsable que entiende el ejercicio político como un sacerdocio, como un servicio, es natural que haya cierto nivel de abatimiento, aunque no de frustración. Porque en mi caso yo he venido advirtiendo hace tiempo que es necesario que retomemos principios, métodos de trabajo, que discutamos los temas. Y lo que vemos con el caso Odebrecht no es más que la punta del iceberg de una descomposición que se viene dando en el ejercicio político en la República Dominicana, y en el que no está exento nadie, porque la gente habla de los políticos, pero hay que hablar también de los empresarios, hay que hablar de comunicadores, hay que hablar de todos los actores que intervienen en la sociedad. Y este caso justamente no se encarta a personas individuales, se encarta al régimen político de la República Dominicana. Y pienso entonces que el esfuerzo nuestro es ver cómo de un problema como ese lo convertimos en una oportunidad para que no se repita y para que podamos mejorar. Naturalmente, la solidaridad obliga, pero una solidaridad que tiene que traducirse en una exigencia de que las personas encartadas, donde hay compañeros de toda una vida de militancia junto a nosotros, se les respete el debido proceso. Y hasta tanto sea esclarecido el caso, hay que presumir de su inocencia. O sea, no lapidarlo, no fusilarlo mediáticamente, no condenarlo de antemano. Pero usted sabe Para que ya eso se nosotros, hizo. para nosotros sí hay daños irreversibles, incluso el propio apresamiento y el traslado fueron espectáculos deprimentes que nunca debieron ocurrir. Y naturalmente por eso he señalado y afirmado que en este caso están a prueba, están desafiados todos los poderes públicos del país. Está desafiada la rama ejecutiva de la cual depende un procurador cuya actuación en este caso se ha tipificado de ineficiente, porque realmente no se presentó para el tamaño y la jerarquía de los actores que intervienen un expediente del peso suficiente que implicara medidas extremas de coerción. Pero al mismo tiempo también a esa Procuraduría se le está exigiendo un mayor esclarecimiento de todo el tema de soborno, en razón de que se imputan periodos, se establecen, y la propia oposición está hablando de que no están todo lo que son. Entonces, hay 8 meses, conforme el dictamen del juez, para que la Procuraduría, que insisto, es la rama ejecutiva de gobierno, en la parte, es lo que en otros países representa el Ministerio de Justicia, pueda cumplir con ese rol, pueda establecer en ese proceso de investigación las pruebas condignas que implique la libertad de que no se le demuestre que cometió dolo, o las pruebas que evidencien que sí cometieron dolo y reciben y son formalmente acusados para ir a un juicio preliminar o un juicio de fondo. Pienso también está desafiada la justicia dominicana. El propio juez se ha dicho que en el dictamen del auto no hizo las motivaciones del lugar. Hay procesos que deben continuar, como es los procesos de apelación, el proceso de juicio preliminar si se llega a él, o de fondo, y en todo caso
esto deberá verse en tribunales colegiados. En ese sentido, la justicia dominicana también está siendo a prueba. Está en prueba o sobre el tapete una presión pesa sobre el Congreso de la República, porque hay varios los encartados que son legisladores activos y otros son pasados presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Por consiguiente, también tendrá que demostrarse de manera fehaciente que en la rama congresional no han incurrido en el dolo que se señala con este escándalo de Brecht. Pero en definitiva, en todo caso, la solución a este problema, o digamos el desenlace, debe implicar la afirmación de institucionalidad. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, preservar el cuerpo partidario. O sea, si hay alguna persona que cometiera el error, que pague sus consecuencias, pero hay que garantizar la unidad del partido y la preservación de su integridad. En términos de régimen político en sentido general, que es el que está enjuiciado en el banquillo de los acusados, yo entiendo entonces que estamos en un momento muy propicio para, a partir de la discusión de la reforma político-electoral, podamos establecer los correctivos de lugar para que hechos como ese no se produzcan. Porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre, Lindsay y Alexander? Que las campañas electorales se han encarecido en República Dominicana. Imagínese usted. Que están participando en el proceso de político dominicano actores que no son políticos profesionales, No. son enganchados. Gente Son que vienen, riferos, son lavadores gente de que vienen de dinero, negocios, no siempre negocios tan lícitos, en el que los recursos que entran a ese circuito de las campañas electorales no necesariamente dinero bien habido. Y esto contamina el proceso y le resta calidad a nuestra democracia. Por eso entiendo entonces que antes que retraernos o dejarnos abatir del escándalo de Brecht, debiéramos reforzar nuestra voluntad de lucha, afirmar nuestros principios y tomar con los instrumentos que nos permiten la democracia las medidas pertinentes para que hechos como eso no se vuelva a repetir y que de una vez y por todas esto se pueda constituir una especie de misa de salud para los políticos y para el régimen en sentido general. Melanio, tú has tocado un punto importante y es el caso del financiamiento de los partidos políticos. Evidentemente que la crisis de Odebrecht, no en República Dominicana, no, sino en América Latina, es una crisis del financiamiento a los partidos, porque si buscas en Brasil, en Ecuador, en cada uno de los partidos donde el caso ha explotado, incluyendo la República Dominicana, ha explotado por el caso del financiamiento de los partidos, fundamentalmente en Brasil. Y si te pones a ver en cada uno de los casos donde personas, lógicamente han habido quienes han utilizado eso también para sacar beneficios particulares. Pero es evidente que la crisis, la génesis de la crisis de Odebrecht es por el financiamiento de los partidos. Y aquí es un ejemplo de eso. ¿Cuál tú crees que puede ser la solución para los partidos? Porque en América Latina además hay una crisis del sistema de partidos. Y pienso, Alexander, que más que financiamiento de corrupción político-electoral, porque el financiamiento es de ley en muchos sitios. Aquí hay un financiamiento de ley, el financiamiento Pero eso público. es pírrico para los partidos. Sí, entonces lo estamos planteando y del escenario ciudadano más democracia hemos planteado y depositamos nuestras propuestas en la Comisión Bicameral del Congreso. El financiamiento público debe imponer controles rigurosos, rendición de cuentas, el hecho de que los recursos que se recibe cada partido se haga con transparencia, que haya equidad en la distribución de esos recursos, porque ha habido exigencias de partidos emergentes en el sentido de que el mayor pastel lo reciben partidos con un 5% que se denomina partido mayoritario. Ahí no hay equidad en ese sentido. Y que 3 partidos se reparten el 80% de ese pastel. Pero son los únicos que existen. Bueno, pero yo lo que pienso es que tiene que establecerse un mejor criterio para esa distribución, porque esa distribución no es equitativa, ni tampoco se corresponde con la realidad electoral de República Dominicana.
Entonces, Aunque no sería solamente el tema de la repartición, Melanio, sino más bien los usos los y la usos. rendición de cuentas. Pero, y yo me voy un poquito más dentro de la organización política de cada partido político. Y es la manera en que aquí se ejerce la política con una serie, por ejemplo, cómo se eligen a sus representantes, quiénes le van a representar en las elecciones generales, el tema también incluso para pertenecer a ciertos órganos internos también. O sea, cómo se aplica realmente la democracia o las normas dentro de esas organizaciones políticas. Y está el otro tema, el tema de la trampa, el tema de usted siempre ganar dentro de unas probablemente desorganización interna que benefician no a los que más méritos tienen, sino a los que más recursos económicos tienen. O sea, establecer normas ahí en ese sentido. Y nosotros tenemos propuestas muy concretas alrededor de todos esos temas, propuestas concretas que van en búsqueda de solucionar ese tipo de inequidades y debilidades del régimen político electoral dominicano. Mira, el financiamiento público no podemos librarnos de él, ya es de ley y es difícil que esos actores que están en el Congreso Nacional se deshagan de ese privilegio, porque es un privilegio. Es de que del erario público sacamos cientos de millones de pesos para darle anualmente a estos partidos para que funcionen. Que no solamente para las campañas electorales, se habla de una proporción para la formación política de las organizaciones, de sus bases. Eso no se hace, no se cumple y ese es un mandato de la ley. En segundo lugar, el financiamiento privado, que es donde, como dice en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. El financiamiento privado es ilimitado y es un canal que se ha demostrado en los hechos por donde entra dinero de lavado. Y eso contamina el ejercicio político, por lo que decía Lince, el tema de la meritocracia. Donde hay dinero a borbotones, no hay espacio para que usted con méritos propios pueda ser un candidato de su organización, porque lo impone el dinero, la dádiva, la compra de conciencia. Nosotros estamos planteando que haya topes al financiamiento privado y que haya mecanismos oficiales, lo que establece la Dirección General de Impuestos Internos, para ver el origen de esos recursos, que haya transparencia en su otorgamiento y en sus usos y destino final. De manera que algunos vivos no se queden con parte de ese financiamiento que reciben de empresarios o sectores privados. Los recursos del exterior, aun cuando la vieja ley prohíbe que se reciban donaciones de gobiernos o empresas extranjeras, no la penaliza y se queda como una simple anunciación. Estamos planteando que en la ley se establezcan sanciones severas a ese delito, que hayan delitos electorales. Incluso comulgamos con una propuesta que ha hecho un frente de partidos emergentes, en el sentido de que se cree la fiscalía que persiga los delitos electorales, de manera que podamos establecer sanciones condignas cuando haya infractores a tanto la ley electoral como la propia ley de partidos. Sin embargo, Melanio, parece ser que aquí siempre lo urgente suplanta lo importante, porque justamente parte de lo que está aconteciendo hoy pudiera verse por ese desorden o dejo de parte de los partidos políticos, aquellos que tienen que aprobar o desaprobar leyes en ese Congreso. Tenemos 15, 16 años exigiendo una ley de partidos y una modificación a la ley electoral, y eso no sucede. Y estaba contemplada para ahora, y sin embargo eso se ha dejado. Porque Odebrecht ha actuado como mecanismo de distracción. Bueno, mecanismo de distracción, o yo no sé cómo se le pueda llamar, pero no deja de ser también un caso importante el tema de Odebrecht, pero parece ser que todo el mundo está tan centrado en Odebrecht que los grupos políticos y el mismo Congreso de la República como que está en otra cosa, y ahora el tema de la ley de partidos y modificación a la ley electoral se ha quedado en un tercer plano. Es que yo entiendo, por eso dije que hay que convertir un problema en una oportunidad. Odebrecht es la punta del iceberg y no ha dado la posibilidad de poder ver con claridad lo que yo he venido denunciando, Lince, con ustedes por meses, por años. Y es que ese modelo político clientelar, populista, no
tocó fondo, no va más allá. Y si no tenemos una ley electoral y una ley de partidos políticos que ponga los correctivos del lugar, aquí no hay posibilidad de 2020. Yo me lamento que haya dirigentes de este partido que esté hablando de candidaturas para el 20, que esté hablando de proceso y si el pueblo decide o no decide. Aquí Pero usted está primero, hablando de lo reelección. primero que hay que hacer aquí es poner la casa en juego, la casa en orden. Aquí tenemos que afirmar, aquí se está hablando de ir a un proceso con padrón abierto, entonces tú estás liquidando la organización política. Aquí hay que definir mi partido, y debo decir lo que me entusiasmé con la reunión del Comité Central porque no sé, yo soy un optimista racional. Sí. Le dije, bueno, el presidente Fernández habló de la posibilidad de que nos reuniéramos al menos 4 veces en el año el Comité Central, Sí. es decir, trimestralmente. Resulta que hace 60 días que el Comité Político, que se debe reunirse mensualmente, no se reúne. O sea, lo que fue un buen augurio en aquella reunión del Comité Central, con todo este problema que ha sobrevenido, tiende a estancarse, y entonces ni siquiera su reunión de comienzo de mes el Comité Político la hizo. Entonces es importante que el Comité Político se reúna y que se defina institucionalmente lo que muchos dicen que es lo que traba la ley, y es si vamos a primarias simultáneas o no simultáneas, con padrón abierto o padrón cerrado. Eso hay que definirlo. Tenemos que definir dentro del partido, y también se está planteando a nivel general, de que la Junta Central Electoral sirva como árbitro. He visto en las últimas semanas que algunos actores políticos están hablando de que la Junta supervise el proceso. No, señor. El planteamiento que hemos hecho como Más Democracia es que la Junta sea árbitro del proceso, porque los partidos han devenido incapaces de gerenciar sus propios procesos internos. Esos son aspectos medulares e irrenunciables en una reforma político-electoral. No es que se haya avanzado, que ya tenemos 40 artículos avanzados, artículos que son cosméticos. Es lo general, el reconocimiento, aquello. Ahora, los temas medulares de una ley electoral y ley de partido, aún no ha habido consenso en el Congreso. Y hay una especie de ralentización, de aletagamiento, de distraimiento a partir de estas últimas 2 semanas con el caso de Brecht. No. Antes que abatirnos, dejarnos abatir por esta situación, yo creo que esto es un desafío que tenemos para que podamos establecer los mecanismos pertinentes para que una situación como esa no se produzca. Nosotros tenemos propuestas muy específicas, incluso hace 2 semanas la depositamos ante el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Victoria Yep, de una propuesta que te resuelve de cuajo el tema del voto preferencial, que es de las conflictividades que hay en la ley. El tema de la cuota de la mujer y que esa cuota de participación se convierte en cuota de elección. Resuelve el tema de la lista cerrada de los regidores. Resuelve el tema de la democracia interna y resuelve el tema del arrastre de los senadores. Y es, si me permiten, es la creación de los distritos electorales. La Constitución de la República estableció la circunscripción como la demarcación geográfica política en la que se eligen los legisladores, los senadores, los diputados y los regidores o concejales. Esa demarcación es amplia y ambigua. Nosotros estamos planteando que las circunscripciones electorales se dividan en distritos electorales y que cada distrito corresponda a la zona de elección de un diputado con candidatura uninominal, que obligue a que los partidos hagan sus primarias internas, democráticas, amplias, en que se coja el candidato. Y una vez cada partido coge su candidato, en ese distrito electoral, cada partido presenta su candidato. Eso evita la lucha de rapiña, la contradicción entre los compañeros, y entonces allí se presentan candidaturas de las plataformas de los diferentes partidos. Lo mismo ocurriría con la lista de regidores. Aquí la demarcación que define la alcaldía son los municipios o distritos municipales. De manera que en los distritos electorales se conforman listados de candidatos a regidores. Con democracia interna se va a dar un orden, que ese orden se respete en el momento de presentar las candidaturas. Con esto garantizamos que el elector puede elegir de las diferentes boletas, puede votar por el senador,
por el diputado de uno u otro partido, por el síndico y por el alcalde. De manera que se mantiene la preferencia del elector, pero se garantiza la unidad de cada organización. Con la creación de los distritos electorales, que no es una cosa nueva, ocurre, por ejemplo, el Distrito 6 de Nueva York, donde ganó nuestro representante una representación en el Congreso de los Estados Unidos. Allí, él fue a una elección de su partido demócrata. Una vez el republicano escogió su candidato en ese distrito, él iba con la plataforma demócrata. Profesor. Y no se daba el problema de la lucha interna en que se presentan más de un candidato en una misma demarcación del mismo partido. Profesor, ese tema es interesante, pero el tiempo se nos está agotando y yo quiero que tratemos el tema Odebrecht y lo que ha traído como consecuencia al Partido de la Liberación Dominicana, a la sociedad en sentido general, pero sobre todo también al gobierno, el manejo que se le está dando y lo que colateralmente también se está cosiendo por el otro lado. Se habla de reelección, se habla un grupo del mismo grupo de Danilo, entiende que el presidente Medina pudiera modificar nueva vez la Constitución y reelegirse. Y bueno, y ahí se tuvo que mandar hasta Felucho a decir que no, que Danilo no estaba en eso. Pero por otro lado, este caso Odebrecht está tan enmarañado que ya grupos supuestamente pensadores, hombres influyentes de esta sociedad, han pedido la renuncia del presidente de la República. El país a nivel político vive un momento muy importante y delicado. Y me gustaría que en ese sentido usted un poco nos compartiera su posición. ¿Qué ha reflexionado Melanio Paredes con todo esto que está pasando, con ese grupo de los verdes, donde hay gentes de distintos grupos a la vez metidas allí, un grupo muy variopinto, y estas posiciones de pedir incluso la renuncia del presidente de la República? La solución del caso Odebrecht o cualquier otro que se pueda presentar, pues está hablando hoy también de los supertucanos, parecería que hay un guión respecto a todo esto, es afirmar institucionalidad, tan sencillo como eso, afirmar institucionalidad, que cada quien juegue su rol. El caso ya mal manejado o como fuera, está en la justicia. Hay que esperar que se agoten todos los procedimientos del lugar. He escuchado que se cumpla el debido proceso, pero también que haya, en el sentido contrario, el proceso debido. Sí. O sea, el debido proceso, que se protejan las garantías que tienen cada uno de los imputados. Y el proceso debido es que concluya, que haya dilucidación. A los compañeros que están en medio de esta situación hoy, son a los que más les conviene que esto se dilucide el fondo, porque ya hay un daño irreversible que es irreparable. Ahora, pudieran resarcir parte de ese daño si finalmente salen inocentes, libres de cualquier culpa. Y como Partido de la Liberación Dominicana, nosotros no caer en complicidades, como tampoco en pasarse de listo y enseñorearse en la ceniza de compañeros. No, es exigir que el proceso culmine como tiene que culminar y que el partido sea un celoso guardián de que sea así. Exigir que se presenten las pruebas, exigir que se respeten los plazos y los procedimientos del lugar, de manera que al final podamos minimizar los riesgos. De todas maneras, nuestro Partido de Liberación Dominicana no estará del todo indemne. Ya hay se ha afectado la marca, como dicen los mercadólogos, y yo digo los símbolos. Hay un creciente deterioro en esa simbología del PLD como legado de Bosch, con su vocación de servicio, con su conducta irreprochable en el ejercicio del servicio público, y naturalmente la única manera de poder resarcirnos de eso es reencauzándonos y actuando como tenemos que actuar, como tiene que actuar un verdadero PLDista. En términos del proceso general del país, hay que cuidarse de los excesos. Hay que cuidarse de que tengamos una espada de Damocles, de la presión social, para que tengamos entonces funcionarios del tren judicial, sea de la rama ejecutiva o del Poder Judicial, actuando
en función de una presión mediática. Eso sería lesivo, sería politizar un proceso que tiene que afirmar, insisto, institucionalidad. Y en términos políticos, que nadie pretenda pasarse de listos. Aquí no hay posibilidad ninguna de que el PLD retenga el poder, sino es limpiándonos del lodo que ya de hecho algunas malas actuaciones nos han traído, y que en definitiva la unidad es fundamental. Nadie puede pensar que dividiendo al partido o pretendiendo imponer decisiones antihistóricas podamos retener el poder. La única posibilidad de retener el poder es afianzando nuestra unidad, respetando nuestra propia institucionalidad, discutiendo los temas. No es posible que en la Cámara de Diputados ahora una especie de limbo con las observaciones que hizo el presidente al Código Penal respecto a las 3 observaciones al aborto. Ahora no se sabe si la Cámara aprueba, qué va a pasar finalmente con el proyecto original o con las observaciones presentadas por el presidente y la decisión del Senado. Si rechaza, bueno, hay sectores sociales también presionando sobre este tema. No creo que debamos actuar por presión de poderes fácticos ni por presión social, sino por lo que nos dicta nuestras conciencias y por lo que traza nuestros principios. Debe ser el comportamiento. No hay forma de que podamos avanzar y podamos superar los problemas si nosotros no respetamos las instituciones. República Dominicana no es Venezuela. Las instituciones están ahí. Recuerdo que el presidente Fernández escribió un artículo la semana pasada que hablaba de que nadie, como los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, han hecho esfuerzos por establecer mecanismos legales para el combate a la corrupción. Ahora tenemos que pasar de la retórica de la ley al cumplimiento de la ley. Y las instituciones están ahí. Aquí tenemos Suprema Corte de Justicia, tenemos Tribunal Constitucional, tenemos Tribunal Superior Electoral, tenemos los mecanismos del amparo, del habeas corpus, que son los que se ponen en movimiento cuando se dilucidan estos casos. Hay que respetar eso. Cualquier otra actitud de la oposición o de sectores dentro del propio gobierno serían de grave peligro a la paz en la República Melanio, Dominicana. rápidamente hay que se nos va el tiempo. El país acaba de terminar un año escolar. ¿Piensa que esto del 4% de los programas educativos están dando resultados en el país? Vi la semana pasada un anuncio del ministro de Educación en el sentido de construir 12.000 nuevas aulas para universalizar la jornada extendida. Yo insisto en que la educación como servicio, como valor que debemos reivindicar, no puede quedarse solo en satisfacer o resolver los déficits materiales del sistema. Tenemos que enfocarnos en el tema de la calidad. Si bien en estos años se ha justificado la construcción de todas esas aulas para resolver un problema de déficit, para nosotros es fundamental reunir los elementos en una misma mesa que garanticen que los niños y niñas puedan descubrir su talento, puedan aprender a convivir, que es un problema serio en este país, con los valores, y puedan finalmente obtener las competencias y habilidades para desarrollarse y finalmente poder obtener un empleo productivo en nuestra economía. Si eso no se logra, entonces la educación dominicana ni es de calidad, ni está cumpliendo con los fines para lo que está establecida constitucionalmente como un derecho fundamental y obligatorio que debe otorgar el Estado. Bueno, Melanio, el tiempo se nos ha agotado, yo lamento muchísimo. Y usted hablaba de respetarse mutuamente dentro de la organización política, el tema de la unidad y el tema de respetar los acuerdos. Todo eso, Melanio, brevemente, a propósito de que el 16 de agosto está el doblar de la esquina y se habla de que ahí van a hacer un par de travesuras y se romperían con algunos de esos acuerdos, pretensiones, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República. La paz y la posibilidad de que el PLD se mantenga en el poder por muchos años depende de que nosotros seamos capaces de establecer unas reglas claras y cumplir de manera irrestricta con esas reglas claras. El que se salga de ese cauce está contribuyendo a la desaparición del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Una persona que no le huye a los temas que demanda esta sociedad, todo lo contrario, y eso es importante. Hay que dar la cara en momentos como estos
hay que conocer cómo piensan nuestros actores principales de la vida política nacional. A ustedes, amigos, les damos, como siempre, las gracias por el favor de seguirnos cada mañana, por su fidelidad, por su seguimiento. Tengan ustedes un feliz inicio entonces de semana. Hasta mañana, Hasta Liz. mañana, compañero.